¡Saludos, iluminadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a La Baraja Encantada. Pensaba que ibas a decir emperrada. Emperrada, podríamos ¡Bof! decir la barraja. La La barraja, barraja emperrada. Hoy venimos a hablar un poquito vídeo chill, Sí. tranquilo, Hoy es de ponerlo con un café de fondo, ¿eh? Sí, queremos Espectacular. saber vuestra opinión. Ujú. Hemos visto algún comentario en el vídeo anterior bueno, pues que hay un poco de descontento con el meta actual por parte de alguna gente. Entonces, venimos un poco a dar nuestra opinión y sobre todo conocer vuestra Sí. opinión. Y, pues oye, saber un poco o ordenar un poquito toda esa información que tenemos del meta actual y demás y qué está pasando en Lorcana, ¿no? Exactamente. Así que, Dentro dentro vídeo. vídeo. Bueno, pues, a ver. Hoy no hay ventanita pequeña, Exacto, ya hoy estamos no en grande. hay nada. Cuéntame un poquito, este vídeo A así ver, que nos ha ¿qué salido, porque es verdad que está pasando? teníamos otro vídeo preparado para Sí. hoy, pero al final ha acabado siendo este porque es verdad que está siendo el tema recurrente, ¿no? Es que yo ¿Qué creo está que pasando? todo el mundo está hablando un poco de esto ahora mismo. Ya sabéis que la Ujú. semana pasada, o hace dos, no, la semana pasada, ¿no? Exacto. Fue el DLC de Gante, Ujú. el DLC más grande que ha habido hasta la fecha de Lorcana, Exacto. con 4.000 jugadores, aunque ya sabéis que estuvieron divididos en 2 días, pero bueno, el cómputo global fueron 4.000 jugadores. Ujú. Ya os comentamos que lo ganó Zanshiet con el mazo de los perros, el mazo ámbar esmeralda este que hay, y yo creo que desde que terminó es como el tema más recurrente entre jugadores, Sí, sí, sí. en la comunidad igual, porque los datos que hubo fueron bastante escandalosos a nivel de un mazo dominando absolutamente el top 16, por así decirlo, de ese Sí. torneo. Y bueno, pues cuando pasa eso, la gente habla y la gente se hace Baneos, preguntas. propuesta, cosas. Exacto. Pero nos encontramos hoy a domingo 15 de marzo. 15 de marzo, sabiendo ya que torneos grandes, pues, por ejemplo, Interocio, Ujú, el DBC de Taipei o demás, ujú. se han borrado de la faz de la tierra los perros. No Exacto. vuelven a existir. Entonces, yo Es un para mí, mi poco- primera pregunta es si pues, siempre ¿Qué culpa tengo yo? No, En ¿qué plan culpa de tengo yo? cuál No. es. La respuesta siempre más fácil es banear. En plan, vamos a banear. O sea, Claro. la primera respuesta siempre es baneo. Hay que banear. Trump de 7 Efectivamente. le tenemos que banear. No sé, o sea, Sí. quiero decir, al final es como. Sobre todo, Es yo el único camino. creo, o yo, mi entender, o como yo veo, un baneo tiene que ser algo que sea ultra recurrente, ultra que se esté viendo muchísimo. Véase, pues eso, lo que estaba pasando con Baki, lo que pasaba con Hiram y que se demás. mantenga mucho en el tiempo, yo creo. Exacto, que Al no sea a lo final. mejor medio set. Exacto. Es que es verdad que parece que ya la gente estaba diciendo, no, que no vamos a jugar Bullplay, que vamos a jugar otra cosa. Y ya la gente baneando cartas. ¿Sabes? Que es en plan de, no vaya a ser que no vayamos a jugar Bullplay. Entonces al final, pues sí que es verdad que ha habido un poquito este efecto alarma, vamos a decir, y que todos los mazos han ido muy techeados, otra vez contra perros, Exacto. contra un meta de perros que no existe el meta de perros. Porque No. la gente pensando que ya iba a haber 30% de perros, todo el mundo llevando perritos y demás, y es que esto no ha sucedido. No, Entonces al final, pues es como poner el parche antes que la herida. Sí, vamos a o sea, decir. yo creo que es un poco histeria colectiva Sí. de decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y como lo que os digo, o sea, ya como entrar en histeria antes de tiempo, porque al final nosotros aquí en el canal, siempre que hay torneos grandes, sabéis que nos gustan los Sí. numeritos y siempre nos gusta ver los porcentajes, el quesito, los mazos que se juegan y tal. Y es verdad que nosotros siempre decimos que cuando hay un porcentaje alto, pues saltan un poco las alarmas porque dices, jolín, pues debe de ser que hay algo, algún mazo, alguna carta, hombre. alguna combinación, alguna Vamos a dar sinergia por hecho que la gente que hace intenta que. ir a ganar, ¿no? Entonces la Exacto. gente va a llevar el mazo más óptimo, no el que le guste incluso. O sea, que son cosas que No, son muchísimas veces torneos. no juegas el mazo que te Claro, gusta, juegas un exacto. poco el mazo que Para gana ganar, vamos a decir. nivel competitivo. Exactamente. Entonces, claro, se ha puesto todo muy de alarma y es eso, ha habido muchos debates recurrentes, tanto en grupos de aquí de España, de chat, de WhatsApp, que todos nos movemos mucho, que al final, pues comentarios en las Sí, lo que tiendas, digo. comentarios un poco así. Nos han comentado Sí, algo sí, en el vídeo que al anterior, por final Instagram, lo hemos visto, tal, es y ha verdad sido que era como en como. plan de, no hay que banear ya a Trump, tal, y eso, y es como en plan Exacto. de, estamos ya intentando banear una cosa que no se ha roto nada ni ha pasado nada. Exacto. Es verdad que los dos últimos DLCs los ha ganado perros, Ujú. pero es verdad que no tienen esa consistencia para que siempre todo lo gane No. o siempre todo. Entonces al final es verdad que yo creo que podemos estar de acuerdo en esta frase que para mí, yo creo para mí y
creo que más o menos objetivamente el mazo de perritos puede ser el mejor mazo del meta actual y del juego, pero no tiene la consistencia necesaria como para que sea algo roto, como pasaba con Baki, como pasaba Sí, con... o O sea, sea, si saliera turno 3, trampa desde sí, todo a claro, volar, todos los turnos, exacto. ese mazo O habría que sea, hacer algo, pero yo, no sale. yo creo, en plan, comparto la opinión contigo de que es Ujú. probablemente uno de los mejores mazos que hay en Lorcana, Sí. pero sí que es verdad que creo que es un mazo que necesita muchísima, no sé cómo llamarlo, casualidad, buscar X No, bueno, cartas. claro, o sea, al Al final, final, si no te sí, sale la secuencia de cartas que sí. necesitas, Se nota mucho eh, esa abuela es Sauce, por exacto, ejemplo. es un mazo que al final tampoco puedes hacer gran cosa, a diferencia de otros mazos que llevan, no Claro, sé, 4 sets en el top, que son exacto. Burple y Morado Acero, Sí. llevan en el top Ujú. de los mazos no sé cuántos sets. Y al final están ahí, ¿por qué? Porque les da un poco igual la secuencia, a ver, un poco igual, les da un poco igual la secuencia de cartas, porque al final son mazos que resuelven, Sí, 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 que sí, da igual efectivamente. un poco, entre comillas, la situación que tengan, que son capaces de Y resolver. aquí seguimos ampliando un poco en esta conversación Hmm. el melón de que, claro, es que tenemos una tinta en Lorcana que no existe, que es esa Exacto, tinta rubí que exacto. efectivamente, pues oye, de 6 tintas que una no funcione, pues Sí. quiere decir que al final hay algún problema y algo no se está estabilizando bien, Sí, yo es creo que verdad. hay como una descompensación brutal entre que una tinta sea la que carrilea absolutamente todo, que es la morada, Sí, y que, sin embargo, haya una tinta que es la roja que no haga nada. Es y que sea al todo final, inintintable y todo. exactamente, o sea, Ujú. creo que al final esa diferencia también hace Sí. pues que haya como menos respuestas o menos posibilidades Mm. a crear un mazo que pueda contrarrestar a otros, Vamos, perritos o y cualquiera. básicamente ellos también, o sea, por el diseño de cartas y cómo Mm, es, oye, Burple es verdad que tenía pinta que iba a ser todo con el tema este de frisear las cartas, dejarlas paradas. Mira, sí. tenemos el Marmelo este o las Elsas que hicieron, girar Mandar cosas a la cartas. tinta. Exacto. Y ya estoy viendo que no se está usando ese método, que Exacto. Morado lo que lleva es lo mejor de cada casa, como vamos a decir, el Burple. Y Ujú. al final lleva esas cartas tempranas para cubrirse un poquito, pero luego tiene un late game brutal con todo ese removal y todas Claro. esas cosas. Mm, Y al final, ese tipo de mazos es lo que hace de tope para que otros mazos puedan llegar. Porque exacto. véase que aquí volvemos a introducir un poquito más. El siguiente tema es la nueva Stilson esta que ha Sí. salido de más. Mm, Es un mazo que en un meta de muchísimos perros funciona. funciona muy bien. Pero en ¿Cuál un es el meta de problema? no perros Pues sigue no hace siendo nada. un mazo 1.5, Mm. 1.2, vamos a Sí, o decir. sea, no hace nada, se entienda Exacto. cómo Ujú. no sería tan Claro. eficaz como en un meta Entonces, de al final, perros. es verdad que esto, al ser un piedra, papel o tijera, la gente tiene que decidir. Pero claro, es que el problema es que la piedra no es igual de buena que la tijera ni el Claro, papel. o O sea, sea, yo lo. vamos, para ponerlo un poco en consecuencia. Exactamente lo que dice Paco. Si normalmente da un poco igual el set en el que Ujú. comentes esta frase, siempre hay 3 mazos que dominan el meta y siempre hay 3 mazos que son los 3 competitivos. Y al final es verdad que es un poco cíclico de que no puede ser que esos 3 mazos sean buenos contra las otras dos puntas del Ujú. triángulo, porque entonces como que no podría. Se rompe. Claro, o sea, al final llegaría un Es punto en cuando el pasa que. algo de como el mazo de Baki, es cuando pasa como Exacto. algo con el mazo de Hiram Entonces y es demás. verdad que Perros se come a Burple sin ningún tipo de problema, pero es verdad que si Burple no se cruza con Perros, Burple gana a muchísimas cosas. Entonces al Ujú. final es un poco el sentido ese de Sí, tiene que haber algo que gane a otra cosa y sí. que también haga cosas, porque si no al final es lo que comentamos. Que ha dado la casualidad de que es verdad que en este DLC de Gante la conversión de perros ha sido una Ujú. barbaridad, sí, pero también lo que comenta Paco de que ahora ha habido otros 2 torneos tal y cual y hemos estado Sí. viendo más datos y no se nota una gran diferencia de que de repente perro sea lo que absolutamente Ujú. gana todo. Yo creo que. Cuando realmente, oye, si es un mazo tan bueno como es, si es todo, Mm, todo el mundo y más barato. Es que estamos es que yo diciendo que a creo lo que. mejor un playset de monas Mm, vale lo que un mazo entero de perros. y le sobra el mazo de perros. Es Entonces, que al yo creo final, que o sea, un punto muy positivo que tiene el mazo de perros es que tiene una sinergia increíble sí, en el mazo. que para Pocos, mí, pocos mazos claro, tienen esa que sinergia. para mí es verdad que es yo lo que me encantaría que hubiera en Lorcana, ¿eh? Claro, Que exacto, todas, ahora cuando salga Toy Story, todas exacto, las cartas del mazo de Toy Story entre ellas sean brutales. exacto. O Elsa con todo lo de Frozen o Sí. demás, que es creo la idea suya, Mm. pero que al final
pues hay algunas que no cajan, o oye, que no son tan competitivas o Sí, demás. exactamente. O sea, o que a lo Claro. mejor no sea tanto de hacer mazos por franquicias o por películas, Ujú, sino cartas que de verdad entre ellas tengan pues la claro. sinergia que tiene Perros, que yo creo que al final es como súper positivo para este mazo frente a Sí. otros mazos que es verdad que a lo mejor no tienen tanta sinergia, pero que es verdad que a lo mejor, como comenta Paco, pues este en early game funciona de maravilla, sin Mm, embargo en late game estás completamente perdido. O sea, sí. o ganas en 6 turnos Para o mí, vas un otro poco... de los temas que puede ser un poquito así, vamos a decir, polémico o demás, es verdad este cambio vamos a decir, del corazón de las tintas, Ujú. que es, tú sabías que la tinta roja era la tinta de Vaniseo, tal, la tinta Sí, como es que se morada. le ha cambiado un poco la identidad, o Exacto. ha variado un poco la Exacto, la identidad de identidad. las tintas. Entonces, al final es verdad que, claro, ya no sabes a qué atenerte o a qué Claro. ver. Porque, por ejemplo, tenemos esa Elsa que es súper bonita, esta última Elsa que tenemos roja, Sí, la que roja. dice, "Puah, van a sacar una localización espectacular para Y jugar con no, esta Elsa y demás". no Y no ha pasa. salido nada. Claro. Entonces, al final, claro, son cosas que es como en plan de, oye, entonces, ¿por qué has gastado un slot de una legendaria para que ahora valga 1,50 €? Claro, no sé, a lo Como, es que mejor, no tiene ningún o sea, sentido. como que nosotros ya tenemos esa mentalidad de Hmm, que nos, pues hemos comprado al final una identidad de tintas, sí. que es verdad que al principio sí que se mantenía Sí, bastante, sí, pero es era que al bastante. principio Hasta Fable era era espectacular. muy significativo, o sea, Sí. cada tinta tenía su rol. Podía ser más Mm, marcado o menos, pero cada tinta tenía su rol. Pero es verdad que ahora ya no tanto, o sea, es lo que dice sí. Paco, hay como ya más batiburrillo Y que le han de, intentado de... como dar este 2.0 que explicaron Sí, que, pues eso, el acero tiene alert, el no sé qué, pero como que no termina de sí, cuajar, que ¿no? está No todo como muy es. en tierra de nadie, Sí, o sí, sea, sí. como que Es como está en plan de tú antes ahí... veías una carta y dices, esta carta es morada, o esta carta es Exacto. esmeralda, o esta carta es tal. Pero ahora es verdad que no. Mm, Muchas cartas pueden ser de dos colores o así, sí. no tienen mucha identidad, vamos a Sí, decir. yo creo que sí, que al final es Mm, un poco ese rollo. Y también una de las cosas que también se ha comentado mucho es que la final de Gante fue un mirror, ¿vale? Fue ujú, un perros contra perros. Y que al final era como un poco aburrido, entre comillas, porque al final los DLCs se retransmiten en directo y la gente sí, ve las partidas y tal. Y que era un poco aburrido en el sentido de, vale, es que esto solo se gana el primero que encuentre Under de sí. Ha sí, ganado la partida y ya está. Y que al final es verdad que hay que tener en cuenta que en Lorcana hay muchísimos mirrors. O sea, muchísimas sí, sí, veces sí, te sí. pasa que te encuentras con tu mismo mazo. Y yo Y. creo que ahí estaba el mazo de Zan un poco techadito Hmm, contra sí, 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 sí. contra el Y mirror. efectivamente sigue teniendo un problema de fondo que no es ni tan de lejos como los de otros TCGs, ya véase el Mana en Magic o cosas Ujú. así, que es verdad que salir primero en Lorcana sigue siendo bastante potente. Eso es verdad que lo han Sí, intentado paliar con un poco con los los underdogs underdogs y tal. y algo han conseguido, pero es verdad que los underdogs no llegan a tener ese impacto total al solo haber cuatro por ahora. Ujú. Más aparte que es que, claro, no están hechos como para volver a la partida, vamos a decir. O sea, no Exacto. te, no te consideran ese volver, vamos a Exacto, o sea, decir. a lo mejor es frenar un turno o Ujú, muchas veces yo tengo la sensación en Lorcana que muchas veces es como remar, remar, remar para luego nunca llegar a exacto. a la Sí, orilla. Es como esa sensación de, sí, vale, tengo herramientas y tal, pero es que sé, o sea, si ya he echado muchas partidas y ya he jugado mucho, sé que estoy remando claro. para Sí, nada, entre es verdad que comillas. podríamos decir que es una partida de Lorcana es yo empiezo a correr y tú me Exacto, intentas parar y si exacto. me paras, me ganas y si no es estar corriendo detrás de mí todo el rato. Exacto, entonces hay mazos, por Mm, ejemplo el Burple, que si te consigue parar, la partida empieza para él. O sea, la claro. partida del Burple es, si en caso de que vaya segundo Ujú, y tal, es, bueno, en caso de que vaya primero también más o menos, es pararte a ti para empezar a jugar él. Es un poco sí, el rollito que tiene. Y es verdad que es como lo que te digo, remar para al final saber, muchas veces sabes sí. que no vas a poder. Y en el caso del mirror de perros, en este caso, es Mm. literalmente eso, saber que el que primero que encuentre el under de sí Y es tiene verdad el que, 80% de la que partida vimos ganada. también en el DLC de Gante que Mm. tenéis las partidas subidas al Ravensburg, que la verdad que Están eso lo en están Twitch, haciendo sí, súper bien, la verdad, todo este lo- coverage que están haciendo y mm, demás.
que es verdad que se ven las partidas de perritos contra inserta aquí otro mazo, Cualquiera. que al final es como el otro con la lengua afuera intentando llegar a los perritos. Entonces al final sí que es verdad que dices, ostras, pues esto a lo mejor se va a transformar o va a llegar como el que dice a la calle, ahora todo el mundo va a jugar los perros y demás, y que no hay esa alarma y que la gente es verdad que luego tienes unas cartas en casa y todo, yo que es creo todo que... un mundo ideal en el cual tú puedes usar 38 mazos y demás, pues dices, oye, lo mismo me puedo cambiar a Burple, pero que luego la realidad de la calle, vamos a decir, la gente no va a tener para cambiar un mazo así como así, No, vamos a o sea, decir. yo creo que al final no va a pasar, porque es verdad que la tónica general normalmente del Metal Lorcana y en muchos otros TCGs, la gente normalmente no va, el gran porcentaje de gente no va a pasarse a jugar agro. Y eso es una cosa que siempre pasa, que al final la gente siempre, o la gran mayoría de la gente, tiene más o tira más hacia mazos de control que mazos agro. Y al final también siempre está un poco ahí la rencilla de jugar agro, no jugar agro, Sí, jugar bueno, control, no jugar control. Y yo creo que al final es algo esporádico, que va a pasar sí. y que en este momento este mazo va a ser un poco así y tal, pero yo, mi punto de vista, creo que no se mantendrá mucho en el Sí, tiempo. yo O sea, creo creo que que tirará más hacia mazos de creo que control. además ya con lo que nos queda de rotación y Mm. demás, que simplemente nos queda Wilds Es Unknown que y no después queda mucho, o ya saltamos, sea... pues es verdad que yo creo que va a haber muchas cartas que sería un error que volvieran a reimprimir. No sabemos ni han especificado todavía cómo va a ser ese set 13, ¿no? Que sería El Attack of Binding, ¿no? exacto, que será el nuevo Fable, vamos a decir, Ujú. de reprints o demás, pero claro, hay cartas que no pueden volver a pasar, como la Elsa D5, la Daisy, o sea, hay Genio, Sales, o sea, hay muchas cartas que si tú quieres que el juego esté sano o que el juego vaya por otro lado, no puedes reimprimir porque si no es que Claro, volveríamos a jugar a lo mismo. exactamente. De hecho, hay Ujú. muchas cartas que se pueden usar en muchísimos mazos que están rotísimas. Sí, sí, Sin sí, embargo, es verdad que en este mazo de perros prácticamente se juegan en este claro. mazo y ya está. O sea, lo que dice Paco, el genio, el Sail, son cartas tochísimas, que es verdad que Ujú. siempre que se comenta es como, "Pues si tuviera que banear algo sería el Sí, Sail o el genio, porque son cartas muy tochas, tal", que es que son cartas que también funcionan bien en muchos mazos, o sea, no solamente en este. Y este es verdad que al final es lo que decimos, es bueno en su mazo. O sea, si sí. sacas a Trump de este mazo, no tiene ningún sentido. O sea, Y luego, por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, Maui Shark, que es otra carta mm, buenísima y demás, no se ha ac- utilizado nada en acuérdate, esta mitad de. Bueno, en toda esta desde claro, Fable, o sea, no se ha utilizado. al final, acordaros y acuérdate del Ujú. revuelo que hubo con Maui Shark, con Tamatoa. O sea, hubo Sí, un momento del meta que Tamatoa sí, era sí, la sí. mejor carta de Espectacular. Lorcana, solo se jugaban objetos y solamente se jugaban ese tipo de mazos. Pero al final Le son, baneas son una carta, momentos. le baneas una Le carta, baneas el Popsicle y ¡pup! ya no puede hacer Y ya no nada se puede hacer nada. ese mazo. Entonces, yo creo que al final es un poco momentos. Mm, En este caso, que el DLC es una cosa que hemos visto todos y que justo se ha juntado, que son 4.000 personas jugando a sí, Lorcana y que es evidente que va a tener impacto, porque sí, sí, al sí, sí. final es lógico y normal, básicamente. Modo de reflexión final. Yo creo que al final los perros no muerden tanto, vamos a decir. Yo creo que van a estar ahí, pero que Exacto. no van a ser un problema real. Oye, y que Igual me confundo. se agradece un mazo que no lleve morado. Exacto, exacto. Efectivamente. Que yo escucho mucho de no, banea perro, banea no sé qué, banea no sé cuánto. Pero no escucho, bueno, sí lo escucho, pero el banea morado. Si es que Sí, morado también sí, 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 sí. tiene un montón de cosas que podrías decir. Esto y Exacto. esto están ahí un Sí. poco en la línea del baneo. Entonces, al final, pues desde aquí esta vídeo reflexión. Sí, Esperamos que además este vídeo, que queremos que sea un poco, pues, participativo con un poco vosotros, a modo de foro, exacto, de que de nos contéis. oíros en los comentarios cuál es vuestra opinión y qué está pasando en vuestro meta local o en vuestras tiendas. Mm, Oye, pues es que la gente se ha pasado a jugar todo perritos, o oye, la gente ya jugaba y ahora no, tal. O sea que exacto. es un poco debate, vamos a decir, Sí, de qué de. pensáis vosotros y qué ha sucedido después de este DLC de Gante, que es verdad que, pues, oye, ha Mm, habido un antes y un después, yo creo, porque es verdad que, oye, hay otros mazos que jugar, Sí, aparte sí, sí, de estos con morado. totalmente. Y al final yo creo que también esto es positivo en el sentido de que cuando pasa esto se empiezan a cocinar mazos nuevos y se Sí, empiezan a ver otras maneras de poder combatir a este mazo que está ahora mismo tan alto. Entonces al final yo creo que es un poco se positivo autorregula, se es autorregula. positivo por ambas partes Ujú. y de verdad si sois jugadores veteranos y echáis la vista atrás
podéis buscar un montón de ejemplos de veces que ha pasado que, oh Dios mío, de repente solamente se puede jugar una cosa y al final, como dice Paco, se autorregula. Y que al final, pues eso, yo creo que no estamos en un momento de Baki ni un momento de Hiram y demás, sino simplemente un mazo que es bastante bueno, pero que tiene su problema de que no es tan consistente. Que al final ahí está su punto débil, vamos a decir. Sí, exactamente, ese es su punto débil, pero que, pues, Pero a la vez, exactamente, es un buen mazo. Así que nada, esta es nuestra opinión sobre todo. Tremendo cafelito nos hemos tomado, Exactamente. Nos hemos hecho un mini shifteados. Sí, verdad. La baraja encantada. Exacto. Por cierto, si queréis escuchar mucho más largo y tendido hablar a Paco sobre Lorcana, pues tenéis shifteados, que es su podcast de Lorcana con Eli, que tienen ahí podcast todas las semanas. Un poquito más competitivo. Y con Eli, que también habla muy bien sobre Lorcana, así que es muy entretenido. Si os gusta tener de fondo a gente que sepa de Lorcana, pues Shifteados es vuestro lugar. Pero nosotros nos veremos en la baraja encantada. Exacto. Pero eso sí será. Será en el próximo episodio de La Baraja Encantada. La Baraja Encantada.